Saludos, amables televidentes de esta su revista semanal Informe TV. Como siempre, iniciamos el panel dándole gracias a Dios por permitirnos estar una vez más frente a sus televisores, ¿por qué no?, frente a sus redes sociales, para llevar las informaciones más acabadas de la semana. Nuevamente, nuestro amigo y hermano Luis Carlos Vargas no podrá hacernos compañía en el día de hoy, ya que tiene unos temas familiares y está fuera del país. Esta semana, una semana cargada de muchas informaciones, pero también tenemos hoy un invitado estrella, que sé que todos los amables televidentes van a degustar esa entrevista. Con esa persona vamos a tocar el tema haitiano, un tema que ahora mismo está en la palestra, una nación que ahora mismo está pasando por una crisis. Yo creo que la peor crisis de los últimos 30 años está pasando la República Hermana de Haití en este momento. Más adelante vamos a hablar de ese tema y algo más, pero vamos a iniciar con los comentarios como siempre. Nosotros vamos a iniciar. Esta semana el Partido Revolucionario Moderno acaparó la palestra pública, tanto a nivel partidario como a nivel gubernamental. Los miembros de la comisión política de ese partido decidieron cesar el proselitismo de los cargos internos, y esto ha causado estrago. Esto ha causado cierto desencanto de parte de la militancia de ese partido, porque ellos dicen que de esa forma, primero, el partido se mantenía dinámico. Aparte de todo esto, también era la forma de muchos dirigentes que ya tenían un tiempo caminando con sus aspiraciones particulares a lo interno de ese partido. Ellos dicen que es con el objetivo de hacer daño a ciertos sectores. Yo, de manera particular, entiendo que si la Junta Central Electoral no prohíbe este tipo de proselitismo, no hay por qué ese partido haber tomado esa decisión. Lo primero es que ustedes como partido no están gastando un centavo. Y lo segundo, que si la Junta Central Electoral a ustedes no le había hecho un reclamo o un llamado al respecto, no hay razón de ser. Si ustedes observan los demás partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, así como también el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Miguel Vargas, son partidos que en este momento están muy activos. El PRD juramentando, bueno, que la semana pasada juramentó, por cierto, el Comité del Distrito Nacional, una actividad que pudimos ver muy emotiva, donde los PRDistas estaban reestructurando nuevamente esa organización en el distrito y diciendo que van a seguir recorriendo el país a nivel nacional. Eso es para que ustedes vean el ejemplo de por qué digo que no fue una decisión correcta del Partido Revolucionario Moderno. Todos sabemos también que el Partido de la Liberación Dominicana está en la calle. Charlie Mariotti está a diario en las calles. Igual que el presidente Danilo Medina, que me dicen que aunque él no está tan activo como Charlie Mariotti, que es lo que verdaderamente le corresponde como secretario general de ese partido, está recibiendo comisiones, recibiendo personalidades. Así también está la Fuerza del Pueblo, encabezada por el expresidente Leonel Fernández. Vemos un Leonel Fernández que a diario juramenta dirigentes, que a diario está recorriendo el país a nivel nacional, que a diario está dando declaraciones muy atinadas, por cierto, y declaraciones también que ha llamado la atención de la población en sentido general. Entonces, ¿por qué detener en este momento ese tipo de proselitismo el Partido Revolucionario Moderno? Yo tengo una información que no la quiero externar hasta que yo tenga la veracidad de ella. Y me dicen, me voy a reservar el nombre, que esto sucedió porque hay un candidato a la presidencia de ese partido, que hay un sector que no lo quiere, pero que está dando agua a beber. Tengo esa información. Y esta semana yo termino de concretizarla. Yo aún no lo he podido creer en su totalidad, porque el presidente Luis Abinader
ha demostrado traer un cambio al nuevo sistema político y al nuevo sistema gubernamental. Y creo que el presidente no se va a prestar para eso. Más adelante yo voy a confirmar esas informaciones, pero me dicen que por ahí es que viene la cosa. De un sector del Partido Revolucionario Moderno, un sector poderoso, quiere llevar un candidato a la presidencia de ese partido y que el que lleva la delantera, como dicen ellos, no le conviene. En otro orden, y siguiendo con el Partido Revolucionario Moderno, señores, la hija del extinto líder de ese partido, del doctor José Francisco Peña Gómez, se queja que trabaja en un supermercado de Nueva York tras no conseguir empleo en el gobierno del PRM. ¿Ustedes están escuchando? La hija del extinto líder de ese partido, porque el PRM nace de las entrañas del Partido Revolucionario Dominicano. Y qué penoso escuchar esto. Y es un tema que nosotros lo hemos venido dilucidando en cada uno de los programas que hacemos. Que no es posible que todavía a esta fecha, ahí tenemos de las declaraciones, yo creo que el señor director le dé audio a esas declaraciones de la hija del extinto doctor José Francisco Peña Gómez. Por favor, señor director, súbame nuevamente las imágenes y vamos a escuchar lo que dice la hija del extinto líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Señor director, si tiene las imágenes del video, por favor. En el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, Desiré Peña dijo que conoce el profundo descontento que existe en las bases del PRM con muchos funcionarios del gobierno que preside Luis Abinader. Para los que no me conocen, mi nombre es Desiré Peña, la hija del doctor José Francisco Peña Gómez. En estos momentos vivo en Estados Unidos y trabajo en un supermercado. Sí, así como lo oyen, en un supermercado. Y por consiguiente, me identifico con ustedes. He estado siguiendo a Guido por las redes y quise participar en estas charlas porque sé del gran descontento que existe en las bases de nuestro partido. Y quise venir aquí a compartirles algunas experiencias y algunas anécdotas de mi padre. La primera anécdota que les quiero compartir es que en el año 96, cuando mi padre perdió las elecciones, poco más de las 3 de la mañana, lo encontré en su habitación, con la mano en la cabeza, llorando. Y él me decía que él no lloraba porque había perdido las elecciones, sino que él lloraba porque él no sabía cómo le iba a responder a los compañeros que habían hipotecado sus viviendas para que él fuera el presidente de todos los dominicanos. Señores, eso da pena, eso indigna. Y esa es la realidad que están viviendo los PRMistas hoy en día. Que Desiré Peña, una dirigente de larga data, esté pasando por esa situación. Y eso, que es hija del extinto líder José Francisco Peña Gómez. Imagínense un compañerito de una zona, de la zona T o de la zona Ñ, de Capotillo, Chupita y esa zona. Si esa es la hija del extinto líder que está pasando trabajo, que está fuera del gobierno, su gobierno para el cual ella trabajó, ¿qué te le deja a un compañerito de la zona? Entonces, y es así que ustedes pretenden hablar de una reelección. Y es así que ustedes saben gobernar, encariñándose con los opositores. Los opositores que hoy en día son los causantes de todas esas crisis que ustedes hoy en día tienen. Con el enemigo, se lo voy a repetir, yo creo que esta es la 15ª vez que se lo digo.
Con el enemigo no se gobierna. El enemigo se parte. El enemigo se echa a un lado para usted poder hacer una buena gestión. Y eso es mentira, que no hay espacio para los PRMistas. Es que no tienen voluntad. Y lo peor de todo esto es de que le están dejando el juego al presidente de la República, él solo. Le están dejando el juego en la cancha, él solo. Si ustedes, los funcionarios públicos, no cambian su forma de gobernar, ustedes se van a joder. Porque para la sociedad, en sentido general, el presidente Luis Abinader está haciendo una buena gestión, pero ustedes nos están ayudando. Y miren por qué yo les digo a ustedes que con el enemigo no se juega, con el enemigo no se gobierna, y perdón. Esta semana fue puesto, en virtud de una solicitud que le hizo al presidente de la República, Adán Peguero, mediante una carta que le hizo el señor presidente de la República, valga la redundancia, solicitó un cese de sus funciones hasta tanto terminen de investigar el caso de Impostón. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quiénes ustedes creen que le hicieron ese entramado a Adán Peguero? Que para mí es un entramado. Porque yo sí sé. Primero, un grupo de su propio partido, del Partido Revolucionario Moderno, que por eso José Francisco Peña Gómez decía que el PRD solo le destruye el PRD. PRD y PRM lo mismo. Lo primero que fue un entramado de su propio partido, un grupo de su propio partido. Y lo segundo, un grupo de curris que no fueron beneficiados en la negociación que se hizo con el Impostón. Que ojo, según lo que yo he investigado y lo que he visto, aunque hay ciertas irregularidades que son de forma, no de fondo, que son de forma, no de fondo, el Estado Dominicano se está beneficiando de una forma significativa con ese contrato que hizo Adán Peguero. Pero, como están gobernando con los enemigos, y como el buen amigo Adán Peguero, pues tengo que decírselo, no se dejaba asesorar, no se dejaba orientar, mira lo que le pasó al final de la jornada. Aparte de eso, que tiene un sinnúmero de ineptos como funcionario de él, ciertas excepciones de unos cuantos que son brillantes que él tiene ahí a su lado, pero tiene un sinnúmero de ineptos que solamente sirve para chismear. Y es lamentable que Adán Peguero hoy en día lo hayan hecho saltar de la posición, porque ojo, al que suspenden es muy raro que vuelva a esa posición. Es muy raro y todos lo saben. O si no, pregúntenle a Faña. Pero ahí no queda la cosa. Esta semana, nosotros tenemos aquí un expediente que nos llegó a través de la redacción. Explotó un escándalo en el Ministerio de la Juventud. Un escándalo que, como me dijo un amigo de ese partido, muchos lo veían venir. Donde mediante acto de alguacil, el ex consultor jurídico de esa entidad, el licenciado José Manuel Vidal, que por cierto, cuando vi ese acto de alguacil, puedo decir que verdaderamente lo vi como un chisme de patio. El que es abogado, discúlpeme que estoy buscando el documento, el que es abogado sabe lo que yo le estoy diciendo y si vio el acto mucho más. Parece un chisme de patio porque no está basado en cuanto a argumentos jurídicos, sino en cuanto a chismes. Un ex consultor jurídico llamado José Manuel Vidal, quien por cierto, tengo la información y tengo los documentos, las documentaciones acá, notificó mediante un acto mediante alguacil, que oigan, escuchen esto, a la Suprema Corte de Justicia. El ministerial actuante en ese acto, que me dice que por cierto se lo notificó en el aire, nunca le llegó
al Ministerio de la Juventud. Es nada más y nada menos que un ministerial y un empleado del Ministerio de la Juventud. ¿Ustedes están escuchando eso? José Manuel Vidal es íntimo amigo de esta persona, quien lo nombró en el Ministerio de la Juventud como abogado 1, para el cual él trabaja también para su oficina privada como alguacil. Oigan por dónde va esto, ¿eh? Pero yo quiero que ustedes sepan que José Manuel Vidal es abogado privado de la esposa de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Oigan por dónde va la novela. Que muchos han querido decir que esto es un acto de corrupción, que esto es un... No. Eso es un entramado orquestado por la ex ministra Kimberly Taveras y su esposo Jason Castillo, hijo de Josefa Castillo, que yo no puedo creer que Josefa se esté poniendo ese tipo de situaciones. Oiga, ¿quiénes son los que articularon esta telenovela del Ministerio de la Juventud? Kimberly Taveras y Jason Castillo, su esposo, hijo de Josefa Castillo. ¿Y por qué yo digo un entramado? Porque cuando yo vi las documentaciones que ellos depositaron en el PECA y depositaron ante la doctora Milagros Ortiz Bosch, yo dije, pero esto es que esto yo no veo el asidero jurídico. Yo lo que estoy viendo aquí es como una telenovela hablándome de chisme que fulano dijo. Pero ustedes saben a raíz de qué viene esto. A raíz de que la ministra hoy en día, Luz del Alba Jiménez, cuando entra a dirigir esa institución, ella, como Kimberly es una compañera de partido y lo que ella dejó ahí, todos son PRMistas, la gran mayoría, me dicen un 85, 90%, ella decidió no tocar a esos compañeros, donde el 95% de los directores de departamentos son del equipo de Kimberly Taveras y de Jason Castillo. Oigan bien, el 95%. Y lo que le hicieron el entramado a la ministra, que al final de la jornada, yo me imagino que la ministra y el Ministerio de la Juventud van a demandar en difamación e injuria a ese abogado, que ponen el acto de alguacil, que él es máster en qué sé yo qué, pero usted no es máster en nada. Yo no sé en qué universidad tú estudiaste, porque usted sabe que verdaderamente, si es abogado, ¿cuáles son las tipificaciones de una difamación e injuria? Y usted la ha incurrido en todas. ¿Y por qué viene el entramado? Simple. Parece ser que la ministra de la Juventud se dio cuenta de ciertas anomalías que estaban ocurriendo entre el consultor jurídico, la directora de recursos humanos, una joven llamada Indira, una anomalía que vio con el director de comunicaciones, un hombre de confianza de Kimberly Taveras y Jason Castillo, pero aparte de ser un hombre de confianza, socio de empresas, de negocios, el señor Cristian Hernández, quien era director de comunicaciones hace poco, tenía un entramado y un boicot con la gestión de esa joven, de Luz del Alba Jiménez. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede seguir el señor presidente de la República? ¿Puede seguir permitiendo que Kimberly Taveras y Jason Castillo le sigan empañando su gobierno? Se lo inician cuando el Ministerio Público se dio cuenta de unas violaciones, de un lavado de activos de la cual ella está siendo acusada, de unas irregularidades en unos ayuntamientos y unas cooperativas de unos préstamos. Le inicia embarrando su gobierno al presidente Luis Abinader. Aún así no se conforma con este daño que le hizo el señor presidente. Y ahora viene y le causa esta situación. Porque no es solamente a Luz del Alba Jiménez que le está haciendo daño. También le está haciendo daño el señor presidente Luis Abinader. Entre ella y su esposa Jason Castillo.
Y reitero, yo no puedo creer que la madre de Jason Castillo, Josefa Castillo, esté involucrada en esto. Yo no lo puedo creer. Y me imagino que los servicios de inteligencia deben estar haciendo su trabajo para ver si ella está involucrada en eso. Y si lo está, el presidente tiene que tomar medidas. ¿Cómo es posible que entre ustedes mismos se estén metiendo los pies? ¿Cómo es posible que entre ustedes mismos le estén dañando un gobierno al señor presidente de la República? Donde aquí todos hemos visto que esa jovencita, Luz del Alba Jiménez, lo único que ha hecho es hacer una buena gestión. Señores, esa muchacha tiene unos proyectos en ese ministerio. Ahí vi seguridad, creo que se llama Juventud Segura, que es donde le está dando seguro médico conjuntamente con SENASA a todos los jóvenes a nivel nacional. Tiene unos proyectos llamados Prende, tiene unos proyectos de préstamo para los jóvenes emprendedores, tiene la dotación de becas. Pero la campaña más exitosa de prevención y de llamar a los jóvenes a vacunarse, la hizo ese ministerio con los urbanos. Esa joven Luz del Alba Jiménez, que el único error o el único defecto que tiene esa muchacha es que viene de abajo, de un barrio igual que yo. Ese ha sido su único pecado. Venir de un barrio, venir de abajo. Y eso a muchos sectores le ha molestado. A Kimberly Taveras y a Jason Castillo le ha molestado que esta joven se destaque. No es posible, señor presidente. Usted tiene que tener este tipo de personas lejos de su gobierno. Kimberly le va a terminar de joder, presidente, la gestión que usted está haciendo. Kimberly Taveras y Jason Castillo le van a terminar de joder su gestión. Ya van 2 veces. Usted no puede permitir la tercera. Y como esa muchacha y ese muchacho no tienen nada que hacer, el Ministerio Público que concretice ese caso de la acusación que le tienen a ellos de lavado de activos, para que ellos entonces encuentren qué hacer. Y ustedes tienen moral para ustedes estar despotricando a esta joven, que el único pecado de ella ha sido sacar la cara por lo que ustedes no hicieron cuando estuvieron en ese ministerio. Ustedes no tienen moral. Y el señor presidente no se puede dejar meter presión de una sociedad civil y un grupo de ineptos como Kimberly y Jason Castillo para joderle su gobierno. Y es tanto así que donde inicia este disparate, porque eso no es más que un disparate, fíjense en el programa que lo hicieron. Responsablemente yo, Elvin Castillo, un dirigente del PLD, y yo no soy PRMista. Por aquí todo el mundo se conoce. Ese programa donde inició eso es un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, de Por Dios. Y ustedes se van a dejar meter presión de los PLDistas más dañinos, dañándole esa gestión. Que por cierto supe que Elvin Castillo tenía un vínculo también con la ex ministra del PLD, Robiani. Prensa amarillista, sin moral. Entonces, señor presidente, por último le hacemos un llamado. Tome medidas con ese tipo de personas. Kimberly Castillo y Jason Castillo. Kimberly Taveras y Jason Castillo. Usted tiene que terminar de quitarlo de su entorno. Que por cierto, supe que Jason Castillo está aspirando a la juventud del PRM. Y tú tienes moral para andar a nivel nacional donde tú estás haciendo un hecho bochornoso para la juventud de tu partido. La juventud no puede apoyarte a ti. ¿Y con qué condiciones te va a apoyar? ¿Bajo qué argumento? ¿Qué tú has ganado para que se te apoye? Hoy nosotros vamos a estar ojo visor con esta vaina. Ya está bueno de tanto chantaje. Y el señor presidente tiene que tomar medidas al respecto a ese caso. Señor director, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Y cuando retornemos, venimos con el invitado de hoy.
ya abrió sus puertas en la zona oriental Barra Payán. Sí, la única, la tradicional Barra Payán. Estamos ubicados en la avenida Venezuela, esquina Club de Leones, antiguo Musicarro. Tenemos servicio a domicilio. Puedes ordenar al 829-535-2333. Nuestro delivery tiene las mejores atenciones para ti. Barra Payán, la única, la tradicional. Continuemos la marcha. Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Este 31 de enero, Día Internacional de la Juventud, reconoceremos la labor de los superjóvenes que contribuyen día a día con el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Queremos reconocerte a ti, héroe anónimo que a tan corta edad das la cara por tu comunidad en las áreas que generan cambio para nuestra sociedad. No lo dudes más y participa en el Premio Nacional de la Juventud. Para más información accede a nuestro sitio web juventud.gov.do. Premio Nacional de la Juventud, destacando el emprendimiento e innovación de los jóvenes dominicanos. Señores, de regreso, esta es su revista Semana de Informe TV. Como lo prometido es deuda, hoy tenemos un amigo, un hermano, abogado de los tribunales, con un máster en diplomacia y gestión consular, y como dice él, un apasionado del tema haitiano. Me refiero al buen amigo Wilkin Peña. Mi hermano, bienvenido a este tu espacio Informe TV. Muy buenas tardes al que nos está escuchando de tarde, muy buenos días al que nos está escuchando por la vía del internet, y agradecido de esta gran oportunidad que tú me brindas para expresar mis inquietudes de un tema que nos atañe tanto a los dominicanos como es el tema de las relaciones dominico-haitianas. Wilkin, qué bueno que tú iniciaste así, porque nosotros, a sabiendas que tenemos conocimiento de que tú manejas al dedillo el tema haitiano, quisimos traer un experto en la materia por la situación que se está viviendo hoy en día. ¿Qué está ocurriendo en la hermana República de Haití? Esa es muy buena pregunta, hermano, y para contestarte tendría que hacer un poquito de historia, porque en este pequeño lapso de tiempo que nos brinda Cronos y la televisión, que es inclemente, no podemos hacer la historia completa de un país como Haití. Pero vámonos a 1957 para poder explicarle al público que te ve qué está pasando en Haití. En el 1957 ganó la presidencia de manera democrática el conocido François Duvalier. En su primer periodo era un hombre que conocía muy bien la cultura haitiana, la semiótica haitiana, e implementó un gobierno populista por demás, donde implementó el amor a la negritud, regresar al vudú. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo me voy a 1957 y estamos hablando de la actualidad? Bueno, porque en 1958 ese señor François Duvalier creó un cuerpo de seguridad personal que nosotros todos lo conocemos hoy día, que se llaman los Tonton Macoute. Los Tonton Macoute, volviendo a la semiótica y a la cultura haitiana, mal traducido es el tío del saco. Pero dentro del folclore popular haitiano se habla de un monstruo que se llevaba a los niños en un saco. Entonces, él conociendo toda esa simbología, esa semiótica, le puso a su fuerza personal, a su defensa personal, los Tonton Macoute. El varón Samedi, en la cultura haitiana, es el Loa, que representa la muerte y el sexo con violencia. Y él se hacía pasar por una encarnación del varón Samedi. ¿Tú sabes buscando qué? Buscando decir que no solamente él te perseguía en vida,
sino que también te podía perseguir después de la muerte. Ya dejando a François Duvalier y pasando por su hijo Jean-Claude, llegamos a 1986, cuando salen del gobierno los Duvalier, y fue tan efectiva, fue tan eficaz la temática que montaron de gobierno, que se vivieron 4 años que se le llama el duvalierismo sin Duvalier. Gana en 1990, por primera vez en muchos años, de manera democrática, un señor que era sacerdote católico llamado Jean Bertrand Aristide. Vale, exacto. Entonces Aristide gobierna durante 8 meses. Se le da un golpe de Estado por una persona que recibió una figura que todavía la estoy estudiando, que se llama Raúl Cedrá, que recibió lo que se llama un exilio dorado. Eso yo no lo hubiese visto en parte hasta ahí, hasta ese punto. Sale del gobierno Aristide y cuando vuelve con una mentalidad, con una idea que parecía una idea plausible, una idea que a todo el mundo le interesaba, y era la desmovilización de las Fuerzas Armadas haitianas. Okay. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron basado en la excusa de que Haití no iba a ser atacado por ningún país, que ese cuerpo le costaba mucho al Estado haitiano. Y podrían tener razón, yo podría estar de acuerdo hasta cierto punto con esa idea. Pero ¿qué pasa? Que la forma de implementarlo se hizo de una manera política y responsable. De forma tal que hoy por hoy no se sabe dónde están las armas que se le quitaron al ejército. ¿Cómo? ¿A ese nivel? A ese nivel. No se sabe dónde fueron a parar las armas que tenía el ejército. Los miembros del ejército, que eran hombres condecorados, que amaban a Haití, fueron de manera discriminada, apartadas del ejército, puestos en retiro, cuando lo que se quería era pasarlo a la policía. Lo dejaron sin empleo de manera discriminatoria porque fue una pulga. No fue una desmovilización de Aristide, fue una pulga de Aristide. Entonces, con todo y eso, Aristide vuelve al poder y como quiera recibe un segundo golpe de Estado en el 2004 a mano de Guy Philippe y otros grupos que se unieron para darle el golpe de Estado. Pero Wilkin, tú contándome esta historia, podríamos decir que el inicio de lo que hoy en día es Haití, el desastre, lo comenzó Aristide entonces cuando tomó ese tipo de medidas. Pero claro que sí, porque como decía Thomas Hope en el siglo XIX, el Estado tiene que ser un leviatán. Claro. Entonces, al tú desmovilizar las fuerzas que te hacían un leviatán, cambió el balance de fuerza entre el pueblo y el Estado, y ya el Estado no podía someter al pueblo. Pero pasan unos años de calma, llega René Préval, luego vuelve Aristide, le dan un golpe de Estado, vuelve René Préval, termina su segundo periodo, llega Michel Martelly. Michel Martelly es un invento político de traer una persona... Que lo daban como un loco. Exactamente. Pero de traer una persona del mundo del mundo artístico, a la política. Él logra terminar su periodo, pero él y su partido, los THK o los Tepcalé, los cabezas rapadas en español, deciden traer a un empresario. Ojo al Cristo. Esto que le voy a explicar ahora es lo que define, esto es en el 2016, lo que está pasando en Haití actualmente. Hoy en día. Esas elecciones se suspenden y la oposición acusa al partido de gobierno de estar tramando un fraude. Se posponen. A raíz de posponerse esas elecciones, el pueblo pierde interés en la misma. Cuando se va a elecciones, solo el 18% de la población, de 6 millones de personas aptas para votar, solo vota el 18%. Wow. Es decir, que cuando gana Jovenel Moïse, gana con un 9% más 1 de todo el que estaba hábil para votar. Increíble. Entonces, era un presidente que necesitaba todos los días demostrar que era un presidente legítimo, legitimarse, porque él no tenía el favor del pueblo. O sea, se necesita un 50% de todo el que está
hábil para votar, y como solamente fue un 18% a votar, pueden buscar los números, él saca un 9% más 1, le estoy hablando de los 6 millones, y se convierte en presidente. Una extensión increíble. De un 82%. Entonces, cuando seguimos más adelante, este es el punto que yo quiero que usted y yo compartamos. En Haití, que le llaman el país de las ONG, yo a las ONG de manera responsable le llamo los chulos de la pobreza. ¿Cómo? ¿Y por qué? Sí, porque solamente hacen negocio con la pobreza. Ellos visten de Armani y los pobres siguen andando descalzos. Pero hay una familia poderosa que tiene años en esa república hermana de Haití, y que es la fundación de los Clinton, y ellos se venden como que son ¿cómo podríamos decir? Lo que más protegen esa nación, lo que más le duele en la república de Haití. Bueno, los Clinton tienen problemáticas haitianas. Bueno, yo tengo acceso, porque yo tengo la bendición, Dios me dio la bendición de manejar los idiomas, y yo hablo creol, hablo francés. Ok. Entonces, yo escucho la radio y la televisión haitiana, y no es muy bueno lo que se habla. Claro, no estoy diciendo aquí que lo que se hable por televisión de los Clinton lo condena. Eso es lo que ellos hablan, su punto de vista, y en Haití no son bien vistos. Sí, pero hay una realidad ahí, que es que ellos lo están viviendo. Y si no mal recuerdo, cuando sucedió el terremoto, esa fundación recaudó millones de dólares para una supuesta reconstrucción. Que no se ha y hecho. Eso nunca se ha concretizado. Nunca se ha concretizado. Entonces, vamos a traer a los Tontonmacú de 1958 a 1916. A 2016. ¿Qué pasa? Que Jovenel Moïse rompe con su partido, o con la dirección de su partido, porque Michel Martelly quería ser el poder detrás del trono, quería gobernar, lo quería titeretear. Él no se dejó, pero entonces decide enfrentar a la clase empresarial. La más peligrosa. Él tenía, y yo quiero que ustedes sepan, que Haití tiene una división de clase muy estructurada, a diferencia de la República Dominicana, cosa que yo me tardaría horas en tratar de explicárselo, y quizás se le haría difícil entenderlo, no porque es difícil, sino porque es increíble a esta altura de juego, que todavía una persona en Haití, te puedo dar testimonio, que una persona paga por el mismo servicio más caro o más barato dependiendo de su color de piel. ¿Cómo? Sí, claro. Claro, si un blanco pide un servicio por ser blanco, paga más que un negro. Eso lo tienen muy arraigado en la cultura haitiana. Porque recuérdate que la cultura haitiana estaba dividida en... Pues el racismo superior que al que nos tildan a nosotros. Sí, claro que sí. Porque mira, ellos estaban divididos en pequeños blancos y grandes blancos, pequeños mulatos, grandes mulatos, negros y paquiteros. ¿Cuáles son los paquiteros? Los paquiteros eran negros que obtenían su libertad, pero que no tenían tierra, no tenían nada. Nada. Entonces se pasaban de una plantación a otra vendiendo chucherías y cosas, que era la que utilizaba, el que los haitianos hablan en su historia, el primer intento de independencia de Haití, de un joven de Macanda que se llamaba François Macandal. Eso estoy hablando de 1746, que es una historia muy bonita, el Espartaco negro, y lo utilizaba como su inteligencia, porque era lo que se podía mover de un sitio a otro, y eso era lo que les recaudaban información a él, y se la llevaban a él y a los cimarrones. Okay. Que los cimarrones en 12 años mataron 6.000 franceses, o 6.000 blancos, en su primer intento de liberación. Volviendo acá, a 2016, el presidente Jovenel Moïse, al no tener una base política que lo respaldara, ni tener el empresariado que lo respaldara, cometió el error de pactar con las pandillas. Por ahí andan documentos, por ahí andan testimonios de que Jimmy Charicier, el que se hace llamar Balbacú,
que es un ex Policía. y que formó la Confederación de Banda El G9. G9 Famia, que es la familia G9. la familia G9, tenía ciertos vínculos muy cercanos con el presidente Jovenel Moïse. ¿Cómo? Emanaban muchos recursos desde el gobierno, porque cómo lo utilizaba. O sea, escúchame, Wilkin, que el rumor que existe de que entre ellos había un acuerdo puede claro, ser posible. Sí, es posible, porque el empresariado empezó a hacerle huelga, a tirarle el pueblo a la calle a Jovenel Moïse. Volvemos y decimos que es un hombre que gana con un 9% más un voto. Él lo que hizo fue buscar un aliado. Entonces, él buscó un aliado que cuando el pueblo se iba a tirar a la calle, las pandillas salían a desbaratar las huelgas. Ahora, ¿qué pasa? Eso es en el 2018. Había dinero para darle a las pandillas y mantenerla tranquila. Llega el COVID. Wow. Se acaba el dinero. Pero antes de hablarte del COVID es que los políticos saben hablar muy bien el idioma de los demás políticos. Tan pronto el presidente Moïse empezó a armar sus bandas, los demás políticos empezaron a armar las de ellos, que hoy han perdido el poder político, porque el poder político está en manos de las bandas, la quieren desarmar y no pueden. Hace 2 semanas que se reunió el poder político haitiano y la oposición en Nueva York, tratando de buscarle una forma a la situación actual, porque se le ha salido de control. Totalmente. De forma tal, Mauricio, que el primer ministro, Ariel Henry, intentó ir a una fecha festiva a uno de esos altares, en una de esas efemérides haitianas, a depositar un arreglo floral, y Jimmy Charichien se lo impidió, y al otro día fue vestido él de blanco y llevó el arreglo floral, mandando un mensaje directo de que aquí el poder lo tenemos las pandillas. No, y él también lo amenazó y Pero le dio un plazo para que pusiera su renuncia. Pero claro que sí, y acusándolo incluso de que él tiene que ver, que ya esas son acusaciones, eso no me consta, de que tuvo que ver algo con el asesinato, con el asesinato y el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. ¿Van entendiendo qué fue lo que pasó? Bueno, me quedo sin base política. Exacto. Primero, una medida política cambia el balance total del poder en Haití, evitando que le den un segundo golpe de Estado. Eso fue en el 95, Jean Beltrán Aristide. Volando al 2016, otra medida política funesta es pactar con personas que no tienen ningún tipo de educación política, ni ningún tipo de formación, armar a una banda, crear una confederación de bandas para mantenerte en el poder en contra de tus enemigos. Existe una gran pelea en las redes sociales de uno de los generadores de electricidad y hombres más ricos de Haití, que se llama Dimitri Volp, que es de ascendencia libanesa, porque ese es otro problema que tiene Haití, que nosotros los dominicanos desde acá vemos negros que hablan creol y que practican el vudú, pero a nosotros nos ha tocado tener en República Dominicana a los campesinos haitianos. Sí, es cierto. No necesariamente esa es una muestra representativa de todo lo que es Haití. La clase mulata de Haití ha sido desplazada por una clase de migrantes que vinieron desde países árabes y son los que dominan el comercio total en Haití, que en los años posteriores la clase política pactó con ellos, porque otra cosa que hay que explicarle al pueblo dominicano y a tus televidentes. En la República Dominicana y de este lado del mundo, quien gana la presidencia es quien tiene el control del Estado, el control político y el control estatal. En Haití no es así. Haití es una república que es presidencia, que tiene un presidente, pero es una república parlamentaria. Es decir, es otro gran problema estructural
que tiene el país haitiano, y es que el pueblo elige al presidente, pero quienes nombran los ministros es el parlamento. Okay. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo como familia rica, tú como familia rica, lo que necesitamos para tener el control del Estado, gane quien gane, son 16 senadores. ¿Cómo? Entonces, uno de los planes que tenía Jovenel Moïse era cambiar la constitución para que Haití se volviese un país presidencialista y que el control del nombramiento de los ministros recayera sobre el presidente, como es aquí a través de un decreto. Allá siempre hay que pactar con la oposición, y al verse los políticos que se le iba a acabar el juego, y al verse los empresarios que se iba a acabar el juego, todos se unieron en contra de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse comete un error desde mi punto de vista, y es que pacta con las pandillas. Es un error. Un error, claro que sí, porque tú estás pactando con gente que no tiene formación política, que no tiene ningún tipo de formación. Entonces, a la hora de la verdad, cuando se acaba el dinero van a dejar de obedecerte. No, además, el modo de operación de estas pandillas también estaba muy ligado a lo que es el narcotráfico y el contrabando de armas. Haití tiene... Ustedes se recuerdan que cuando sucedió lo del magnicidio a Jovenel Moïse, los primeros tweets que nosotros vimos fue personas de altos puestos en el Estado haitiano acusando a los dominicanos de que las armas pasaron desde territorio dominicano. Entonces, ahora cuando hacemos un recuento nos damos cuenta de que senadores haitianos, altos funcionarios haitianos, se han visto involucrados en problemas de contrabando de armas desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, porque hay algo que hay que poner claro aquí. En Haití cualquiera te saca un M16. Así es. Pero aquí solamente la Fuerza Armada y la Policía Nacional tiene la potestad de andar de manera legal, transitar de manera legal, con un arma de guerra, con un arma que es considerada un arma de guerra. Entonces, se han visto también, porque otra cosa que hay que entender, y es que nosotros creemos que todos los americanos son iguales, todos los árabes son iguales, todos los haitianos son iguales. No, no es así. Los países no son homogéneos. Nosotros los dominicanos no somos todos iguales. No somos todos católicos, no somos todos evangélicos, no somos todos del PRM, ni del PRD, ni del PLD. Tenemos formas de creer diferentes. Eso mismo pasa en Haití. En Haití hay facciones importantes que son antidominicanos. Sí. Antidominicano. Claro, antidominicano, porque la gente está a favor de sus intereses y en contra de lo que se oponga a sus intereses. Como aquí hay muchos dominicanos que son anti-haitianos, claro. Exactamente. Y como en Estados Unidos se manifestó que hay muchos norteamericanos que son muy buenos y hay muchos norteamericanos que son antilatinos. ¿Son segmentos que sean significativos o no? Eso no es lo que está en discusión, lo hay. Entonces, ¿qué sucede? Que al abrirse a partir de los años 90, yo soy de la frontera, nací y crecí allí, de los años 90 el comercio con Haití ha ido creciendo y ha ido afectando en Haití los monopolios. Entonces, algo que quiero llamar a la atención es que el comercio dominico-haitiano es lo que se llama un comercio asimétrico. ¿Por qué? ¿Por qué es asimétrico? Porque nosotros le vendemos más de $8 a Haití por cada dólar que Haití nos vende. Okay. Entonces, eso significa, yo tengo los números hasta el 2019, de aquí, del gobierno dominicano, donde nosotros le vendimos cerca de $890 millones, y eso es, te voy a hablar claro, eso es lo que pasa por aduana, lo que se contabiliza. Exactamente. Porque hay muchísimos millones de dólares. De manera indirecta. Claro que sí, que se vende, exacto. Que va a Haití, que Haití es nuestro primer comprador, porque socio comercial yo le llamaría Ya hace poco
ya no pasó a ser nuestro primer socio comercial. Eres nuestro primer comprador. Porque, por ejemplo, cuando tú dices que nosotros tenemos una diáspora en Estados Unidos o en el mundo que envía cerca de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, Así es. y de Estados Unidos llega el 70% de esa diáspora, también tenemos que meter esos números Eso para es saber cierto. quién es nuestro socio comercial. Eso es cierto. Entonces, Haití es nuestro primer comprador. Y la República Dominicana, desde mi humilde punto de vista, ha manejado a Haití de una manera inadecuada. Estamos tomando el camino a manejar a Haití de una manera más adecuada, porque si tú tienes un comprador que te compra cerca de $1.000 millones al año, tú tienes que darle un trato especial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la asimetría en el comercio? Es que a los comerciantes de Haití les conviene más que se cierre la frontera a que esté abierta. ¿Cómo? Claro, si yo tengo el monopolio del aceite en Haití, que funcionan los monopolios, a mí no me convendría que por la frontera esté pasando aceite. Es cierto. Entonces, cuando el comercio es asimétrico, los empresarios dominicanos están pujando para que la frontera siempre esté abierta. Pero de aquel lado le es indiferente. Te voy a dar un testimonio. Yo soy de Comendador Elías Piña. En Comendador Elías Piña, un motorista haitiano, sin seguro, sin papeles, pasó un día del mercado a echar combustible a la República Dominicana y en eso sufrió un accidente. La policía, para investigarlo, toma preso al motorista, lo detiene. ¿Qué es lo que hace con un dominicano, un ruso, cualquier ciudadano de cualquier país? Lo detiene, lo investiga. ¿Qué hacen los haitianos inmediatamente? Cierran la frontera. Por ese simple hecho. Por ese simple hecho. Él estando en falta. Él estando en falta. ¿Y qué pasa? Cerraron la frontera. En Comendador hay 15 camiones de huevo, 20 camiones de pollo, 30 camiones de salami parados que no pueden entrar a Haití. Wow. Empiezan los empresarios dominicanos a A presionar. a llamar a sus amigos para que suelten ese haitiano para que puedan abrir la frontera. Wilkin, ya no están haciendo señas, pero nosotros queremos dejar abierta la invitación para que tú en otro programa nos sigas edificando al respecto al tema haitiano. Un tema que para todos nosotros de suma importancia y que no solamente por lo que está sucediendo, sino por lo que se avecina. Que por cierto, el buen amigo politólogo, el argentino, Eduardo Laje, dijo que el plan de los organismos internacionales es unificar la isla en el año 2030. Yo quiero que ese tema lo dejemos abierto para otro programa y decirle nuevamente que Informe TV está abierto para ti y para todo aquel que pueda edificar a nuestra teleaudiencia. A ustedes, amables televidentes, agradecerles que como cada domingo a las 11 de la mañana estén en sintonía con esta su revista semanal Informe TV. Saludos, amables televidentes, de esta su revista semanal Informe TV. Como siempre, agradeciendo a Dios por permitirnos estar con ustedes aquí esta semana, ya que la semana pasada no pudimos estar. Y como siempre, con nuestro amigo y hermano Luis Carlos Vargas. Luis Carlos, un chistecito que habíamos hecho tras bastidores. Sí, hombre, y hay que coger la cosa un chin light. Definitivamente yo creo que es bueno comenzar con un ánimo un tanto diferente. Al final los problemas de este país no se van a acabar de un día para el otro.
Pero antes que todo, Mauricio, permíteme enviarle un abrazo fraternal a cada uno de nuestros amables televidentes que siempre se dan cita los domingos a las 11 de la mañana por Metrovisión y a través de todas las plataformas digitales de Informe TV. Y como siempre, agradeciéndole a la familia García por permitirnos estar en esta plataforma televisiva. Y queremos que a ustedes, amables televidentes, se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos como Informe TV en todas las plataformas digitales. Así es. Luis Carlos, una semana con muchas noticias. En el día de hoy también tenemos una invitada Hiciste falta, Mauricio, antes que todo. Hiciste falta el domingo pasado. ¿Cómo va a ser? Sí. No, como no, que no. sin ti me sentí No, medio... yo te voy a decir la verdad. Yo vi la entrevista y me sorprendió la participación de la doctora. Ella es buena, ella maneja. Sí. Parecía una profesional. Yo me sorprendí. Sí. Yo no sabía en verdad que ella manejaba los escenarios de esa forma. Sí, pero, Parece que tiene experiencia la muchacha. Claro, hay que abrir una sesión pero pronto no con me ella. abandones, que este es tu casa, esto es tuyo, no me abandones. Señores, esta semana con muchas informaciones. Pudimos ver, Luis Carlos, que Hipólito, como siempre, con sus jocosidades. Así es. Esta semana saltó de que el que no quiera comer carne, que se joda. ¿Y esa expresión? Una hipolitada. Una señor, hipolitada. una hipolitada. Yo entiendo que ya... Hay que cogerlo de la mejor forma. hay que cogerlo de la mejor forma. Esa no se la vamos a porque es criticar. que Hipólito Mejía es así. Así es. O sea, el tú de venir y querer criticar... Señor, ¿y quién no sabe que Hipólito es así? Me voy más lejos, Mauricio. Yo creo que el gobierno está desperdiciando el carisma de Hipólito. Eso es verdad. A Hipólito deberían de tenerle un frente al gobierno. Y te voy a decir algo, no es defendiéndolo. Es que lo que él dice también es una realidad. Señores, hay gente que quieren agarrar este tema, el tema de los cerdos, y quieren hacer... Politizarlo, no, Óyeme, así no. hermano, pero si eso está controlado, ¿y por qué hay que tener una campaña sucia en contra de eso, del consumo del cerdo? Si las autoridades tomaron las medidas necesarias para controlar eso. Ustedes vieron que el mismo Hipólito salió degustando cerdo a la caja china, conjuntamente con un grupo de empresarios. Entonces quieren hacer leña del árbol caído. Muy al contrario. El mismo señor presidente de la República también, miren las imágenes, el presidente de la República consumiendo cerdo y diciendo las medidas que tomó el gobierno. O sea, hubo una prevención para que no se agudizara el problema. Y eso es lo importante, Luis Carlos. Así es, yo creo que ese tema, lo que nosotros tenemos es que darle de lado. Mira, Mauricio, en otro orden, y para mí una de las noticias de mayor impacto esta semana ha sido el anuncio de que el 62% de los niños de 10 años y alrededor de los 10 eso años me llamó mucho la atención. no saben leer y comprender un párrafo, un texto. Definitivamente es un asunto grave y yo creo que eso viene a poner en perspectiva un problema un problema histórico de la educación dominicana. Para nadie es un secreto que hay una deficiencia en la educación dominicana propiamente dicha y de que los niños de las escuelas públicas tienen serias lagunas. Nosotros entendemos que ahí entonces le damos una gran tarea al ministro de Educación, al Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, un maestro que ha demostrado ser un gran profesional en su área. Sin embargo, que también ahora enfrenta este indicador, este dato estadístico, con el cual nosotros esperamos que él entonces pueda, en lo que queda de gobierno, revertir estas cifras e impulsar planes que vayan a impactar. Una cosa, Roberto Fulcar tiene un gran reto, porque para nadie es un secreto que aquí una de las debilidades del sistema es la educación. O sea, esto no fue de la noche a la mañana que sucedió, ni tampoco se va a resolver de la noche a la mañana. Así es. Lo que sí las nuevas autoridades deben tener un plan con respecto a esa problemática para resolver eso. Nosotros tenemos años saliendo en los últimos lugares cuando se trata de la evaluación educativa. De América Latina, Luis Carlos,
sea, es una situación de la cual nosotros nos avergüenza como dominicanos, nos da vergüenza, déjame decirte, y que yo entiendo que a partir de esa evaluación que se realizó, el gobierno debe tomar medidas. ¿Que tiene el presupuesto para hacerlas? Sí. Ahora bien, hay que aplicar un plan para revertir eso. ¿Cuál es una de las principales herramientas para subsanar esa problemática? Hermano, la capacitación a los maestros. Vamos a hablar claro, Luis Carlos. Así es. Aquí los maestros tienen mucha deficiencia. Mucha. Mucha. Mira, Mauricio. Y todos lo saben. Hay gente que tú sabes que son maestros y tú no te explicas cómo. No, así mismo. Esa es la verdad. Que chateando contigo por WhatsApp. Faltas ortográficas. Y viendo las publicaciones en internet, en el Facebook, tú dices, pero ¿y cómo que esa persona es maestro? Cierto. ¿Tú me entiendes? Y tienen 2 tandas. Al colmo. 2 tandas tienen. Entonces ahí está, el gobierno tiene un gran reto, reitero, y esperemos a ver de que se le dé una respuesta ya en este nuevo año que casi inicia. Y yo, Mauricio Carpio, entiendo de que el profesor Furcal puede hacer una tremenda gestión en cuanto a esta etapa se refiere. Digo en cuanto a esta etapa se refiere, porque recuérdense que el año escolar pasado fue un año escolar, podríamos decir, sui generis, que fue a través de la virtualidad, algo que nunca había existido en este país, y ya ahora, como va a ser presencial, me imagino que el gobierno va a asumir otras medidas. Mauricio, quedándonos en el tema de educación,